Hace poco vi una obra peruana llamada Temis, una comedia que juega con temas sociales muy polémicos en la actualidad, como lo son la inclusión y la pobreza. Cómo la sociedad no se preocupa por esos grupos reprimidos y lo único que hacen las grandes corporaciones es aprovecharlos para su beneficio económico. Una obra que a la par usa la mitología griega y seres que forman parte de esta para presentar lo similarmente jodida que está su sociedad, mostrando que en ambas hay carencias, pero con una sola diferencia: que la justicia y equidad es representada por una diosa, Temis, creando una narrativa compleja que parte de un concepto tan simple. Al terminar la obra no podía dejar de pensar en ella. Sentía que ya había visto algo similar, que ya lo había experimentado antes, un déjà vu en dos medios distintos. Una obra y una película donde se crea una narrativa compleja con una evolución completa del personaje a partir de dos conceptos tan simples. Una cinta que agarra el concepto de justicia y a lo que su protagonista se refería como vengeance. The Batman es para mí una de las mejores cintas de superhéroes de la historia. Este video será lo más cercano a ser la filosofía de Batman, ya que en particular esta versión se me hace la más profunda e interesante de todas las adaptaciones existentes del personaje. Mientras escribía esto tenía la idea de hablar de la cinta solo con lo que recordaba de ella. Por ejemplo, el diálogo inicial de la película donde Batman usa su arma más poderosa, el miedo. Fear is a tool. They think I'm hiding in the shadows. But I am the shadows. En la primera aparición de este personaje en pantalla nos damos cuenta de que la gran diferencia de todas las versiones vistas del héroe en el cine es que este, aparte de infundir miedo a los criminales desde el segundo 1, donde ellos lo reconocen con pánico al escuchar la palabra venganza, It's him. también infunde miedo en los que intenta proteger. Please don't hurt me. Versiones pasadas del personaje habían mostrado a un Batman que, aunque infundía miedo en los criminales usando cada cosa que usa el Batman de Pattinson, la ciudad lo terminaba viendo como un héroe siempre, incluso admirándolo tanto como para usar su nombre y hacer que los mismos ciudadanos salgan a las calles a luchar contra el crimen, alabando al murciélago día tras día. El gran cambio aquí es que mientras el sello de Batman de Nolan, por ejemplo, era la esperanza, el Batman de Reeves usa la venganza disfrazada de justicia para la ciudad. Y este enorme cambio es el que no termina inspirando a la ciudad, pero sí a Riddler. Cada paso que da Riddler tiene que tener involucrado al menos a Bruce Wayne y a Batman. Es parte de su propósito, pero ¿qué hizo mal Batman para inspirar a un maniático como el Acertijo? La noche del 31 de octubre podemos ver que tan solo con encender la poderosa batiseñal, todos los criminales tienen miedo de él. La gran banda sonora compuesta por Michael Giacchino acompaña la escena y demuestra aún más lo poderoso que es este personaje. Su personalidad imponente se intuye con el monólogo inicial donde este se presenta, pero implícitamente parece que Bruce no habla en sí de la ciudad, sino de sí mismo. The city streets are crowded for the holiday. Even with the rain. Hidden in the chaos is the element, waiting to strike like snakes. But I'm there too, watching. Cuando investiga el asesinato del candidato, y Reeves nos muestra en un plano general al hijo convertido en huérfano de padre mientras Bruce lo observa con detenimiento, no es casualidad. La inclusión de Something in the Way en la banda sonora justo después de esta escena es un aspecto importante. Apenas empieza la canción podemos fijarnos que dice: habla de alguien apartado del mundo en condiciones marginales, tal como lo vemos cuando llega a la Baticueva y se quita el traje, con ojos hinchados, moretones y una expresión deprimida y traumática. Este verso a su vez habla de que su vida está rota, como si todo estuviera goteando a punto de colapsar, viviendo una vida precaria. Y justo después de esta línea suena...
Como si algo en la vida de Bruce se interpusiera, una piedra con la que cargar. Y esa carga es la muerte de sus padres, haciendo que Batman termine siendo una proyección de lo que él mismo infunde, sus miedos. Lo más interesante es que esa carga que arrastra Bruce no la aísla solo de sí mismo, sino también de la ciudad. En lugar de inspirar esperanza, transmite desesperanza, y cuando un vigilante se convierte en la representación de su propio trauma, corre el riesgo de que otros lo usen como excusa para justificar su locura. Toda esa oscuridad que Bruce carga en silencio, toda esa rabia disfrazada de justicia, no se queda solo en él, se filtra. La ciudad los percibe y los monstruos también. Reeves nos dice que los símbolos importan y que si Batman decide ser únicamente la encarnación de su dolor, otros pueden tomar ese mismo dolor y transformarlo en algo aún peor. Y es justo en este punto donde entra Riddler. Uno de los primeros indicios de que Bruce está haciendo algo mal con el legado que quiere volver a construir a través de Batman son los acertijos que Riddler le pone a lo largo de la cinta. Sabe que es parte del plan que tiene el acertijo, pero no sabe en qué punto de su plan él estará involucrado. Y lo más curioso es que siempre Batman y Bruce Wayne están dentro de las motivaciones de Riddler para cada cosa que él haga. En algún punto, Bruce recibe el siguiente acertijo: You are el Ratalada. Así que la alternativa más obvia fue el mafioso Oswald Cobblepot, o más conocido como el Pingüino, yéndola a buscar por supuesto en un tremendo... Sé que es innecesario hablar de esto, pero no me pueden negar que esta escena del Batimóvil es una joya. Este plano me voló la cabeza. Cuando por fin captura al Pingüino, este le da una vuelta completa al acertijo, deduciendo que el Ratalada es... a friggin' bat, cosa que pone en jaque mate a Bruce y lo confunde muchísimo más. En el siguiente acertijo descubrimos que Riddler es igual a Bruce, huérfano. Este adoptó un rencor por Bruce, ya que tras la muerte de sus padres, la gente de la ciudad se preocupaba más por él que por las personas que realmente no tenían nada. Y quiere desenmascarar quién era realmente su familia. De hecho, el tercer acertijo de Riddler fue: los pecados del padre recaen sobre su hijo. Y esas palabras las va a cumplir sí o sí. Alfred conocía esto, pero no querían contarle absolutamente nada a Bruce, para preservar la figura que tenía cerca de sus padres. En ese instante, los acertijos dejan de ser un rompecabezas para Batman y se convierten en una condena personal. No son solo los mensajes para un vigilante encapuchado, son cuchillos dirigidos directamente al niño que alguna vez fue Bruce Wayne. Cada palabra de Riddler es un recordatorio de que la sangre que corre por sus venas no está limpia, que el apellido que protege con tanto fervor podría estar manchado desde el inicio. Y lo más desgarrador es que su cruzada contra el crimen, ese legado que juró defender, puede estar construido sobre la corrupción y el silencio. Esa revelación no solo quiebra su visión del pasado, sino que abre una grieta en su presente. Si incluso sus padres no eran lo que parecían, ¿qué lo hace pensar que él bajo la máscara es distinto? Y justo cuando esa duda amenaza con consumirlo, aparece Selina con una pregunta. Who are you over there? What are you hiding? Are you just hideously scarred? Respondiendo exactamente lo que pensábamos de Bruce desde un inicio. Yeah. Y se pone peor cuando se revela que su padre mandó a matar a un reportero inocente. Una verdad que Alfred siempre le ocultó, manchando más y más la imagen que tenía Bruce de su padre. Hasta que Alfred confiesa que su padre lo hizo para proteger a su mamá.
y en un momento de angustia tuvo que acudir a Falcone sin saber que este mandaría a matar al reportero. Esto causa que Bruce recuerde la única vez que sintió miedo, expresa lo que siente y pasa de negar a Alfred como su figura paterna y verse a sí mismo como un hombre solitario a quererlo como su familia. This fear. If ever going through any of that again. Losing somebody I care about. Ese momento de vulnerabilidad con Alfred cambia a Bruce, pero no borra el peso de su cruzada. El miedo sigue presente y la culpa sigue allí, y Gotham continúa desmoronándose bajo la corrupción. Lo que Bruce no alcanza a ver es que todo lo que hace, cada golpe que da, cada palabra que pronuncia bajo la máscara tiene un eco en los demás. Sus acciones no se quedan en la sombra, se filtran, inspiran, y no siempre de la manera que él quisiera. Selina es el ejemplo más claro. Ella ve en Batman a alguien que, como ella, lucha contra un sistema podrido. Pero lo que toma de él no es su disciplina ni su capacidad de sacrificio, sino esa furia ciega que él mismo proyecta cada noche al llamarse venganza. Y así, cuando decide ir tras Falcone, no lo hace por justicia, lo hace porque quiere verlo pagar con sangre. Sin saberlo, Batman ha sembrado en ella la misma semilla oscura que lo guía a él, la venganza como motor. Y cuando Batman finalmente va a buscar a Selina en la discoteca, ¿sí recuerdan que hablé del Batimóvil y dije que su escena era una joya? Bueno, creo que la escena que más gocé de la película es esta. La tragedia llega justo en el momento en el que Batman logra impedir que Selina cometa un asesinato. Falcone cae en el mismo destino que él tanto evitó, la muerte. Pero no muere por manos de Selina ni por la furia de Batman, sino bajo las balas del Acertijo, quien desde las sombras demuestra que siempre estuvo un paso adelante, orquestando todo para que Gotham cayera pieza por pieza. Falcone, el hombre que se creía intocable, termina desplomado en la calle como cualquier otro criminal. Con la muerte de Falcone, Batman y Gordon se apresuran a descifrar el rompecabezas de un Riddler que parece inalcanzable. Y contra todo pronóstico lo logran capturar en un pequeño café donde se esconde como si no tuviera nada más que perder. Esa captura es extraña, casi anticlimática. Un hombre que desató el caos en toda la ciudad, reducido a un civil que se entrega con una sonrisa. Pero eso es lo más inquietante, su calma. Porque desde ese momento se siente que lo que realmente planeó aún no ha comenzado. La prisión para él no es un castigo, es parte de su obra maestra. Y este plan maestro está a punto de terminar con su última pista para Batman y para nosotros, donde nos damos cuenta que realmente Riddler cree que Batman y él siguen un mismo propósito, haciendo que Batman deje de enfocarse un rato en todo este misterio y enfocarse en el verdadero problema. ¿Qué es lo que realmente quiere inspirar? Llevándonos a una poderosa y una de las mejores escenas de la película, Enfrentados cara a cara, el Acertijo y Batman parecen espejos distorsionados, hablando desde lados opuestos de una misma obsesión. Mientras Batman intenta reafirmar que está en control, Riddler sonríe con una confianza aterradora, como si ya supiera que la ciudad está condenada. La tensión es sofocante. Las palabras del villano no solo revelan su plan, sino que dejan a Batman con la duda de hasta qué punto son realmente distintos. La celda se convierte en un campo de batalla psicológico donde el héroe se tambalea ante la posibilidad de haber alimentado al monstruo que ahora tiene frente a él. Riddler está tan seguro de que Batman está de su lado que juega mentalmente con él diciéndole explícitamente: I had all the pieces, I had the answers, but I didn't know how to make them listen. You gave me that. I gave you nothing. You showed me what was possible
You showed me all it takes is fear and a little focused violence. You inspired me. You're out of your goddamn mind. Y Batman remata este gran chiste del Acertijo de una forma que él nunca imaginó. What? This is all in your head. You're sick. Twisted. How could you say that? You think you'll be remembered? You're a Pathetic psychopath. begging for attention. You're gonna die. Oh, no, 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 no! Nobody! No! This is not how this was supposed to go! Solo que hubo un detalle que pasó desapercibido para Batman: el golpe final de Riddler. Gotham está a punto de ser arrastrada, el plan final del Acertijo se activa y la ciudad entera comienza a inundarse. Es un castigo colectivo, una purga diseñada para limpiar la corrupción con el caos absoluto. El agua rompe muros, arrasa calles, se lleva todo a su paso y Gotham queda al desnudo, vulnerable, como si la ciudad misma se estuviera ahogando en sus pecados. El silencio del agua creciendo es más aterrador que cualquier explosión. Es la certeza de que el villano ganó, al menos por un momento. What have you done? En medio de esta devastación, Batman lucha desesperadamente por encontrar un sentido a todo lo que ocurre. Ha fallado en detener al Acertijo antes, ha permitido que el plan llegue demasiado lejos, y ahora su misión ya no es detener el mal, sino salvar lo que quede en pie. Gotham se convierte en un escenario apocalíptico con ciudadanos atrapados, políticos vulnerables y criminales esperando aprovechar el caos. El héroe que se presentó como venganza ahora enfrenta su mayor prueba: si solo golpea sombras o si realmente puede convertirse en algo más grande. El clímax estalla justo cuando la alcaldesa, símbolo de una Gotham que aún sueña con renacer, está a punto de ser asesinada. Los francotiradores, seguidores ciegos del Acertijo, toman sus posiciones, listos para apagar cualquier luz de esperanza que quede en la ciudad. La multitud corre, el pánico crece y parece que nada podrá detener la ejecución. ¿Recuerdan que hablé del Batimóvil y de esta escena, hablando de ellas como el punto más alto de las escenas de acción de la película, como si me hubiera corrido en el cine? La verdad, creo que en realidad el orgasmo visual de esta cinta ocurre justo aquí. Hasta este punto, Batman había vivido convencido de que el miedo era su herramienta más poderosa. Se presentó como venganza creyendo que este nombre bastaba para quebrar a los criminales y darle sentido a su cruzada. Pero en la escena del tiroteo en el estadio, cuando Gordon captura a uno de los hombres enmascarados inspirados por Riddler y le pregunta quién es, la respuesta termina matando al justiciero que conocíamos desde un inicio. I'm vengeance. Esa frase, la misma que Bruce había convertido en su identidad, ahora sale de la boca de un fanático que estaba dispuesto a matar inocentes en nombre de esa idea. Es el espejo más brutal que pudo tener frente a sus ojos. En ese instante, la máscara deja de ser protección y se convierte en acusación. Batman entiende que su rabia, su trauma y su obsesión no solo lo definen a él, sino que pueden contaminar a otros. Su filosofía de la venganza, que parecía un faro de justicia, se revela como un veneno que ya ha infectado a Gotham. La violencia no solo genera miedo en los criminales, también inspira violencia en los desesperados. Y lo más doloroso es que Bruce ve en esos hombres lo que él mismo podría haber sido si hubiera caído un poco más bajo, si hubiera dejado que su dolor lo consumiera por completo. Es ahí donde Something in the Way comienza a sonar de nuevo, como un eco de todo lo que ha marcado hasta ahora: la soledad, la rabia y la pérdida. Pero esta vez el tema no suena para hundirlo en la desesperanza, sino para subrayar el giro que está por dar. Bruce comprende que su misión no puede ser solo golpear la oscuridad con más oscuridad, que Gotham no necesita un ángel de la venganza, necesita una luz que los guíe. Y si esta escena fue un verdadero orgasmo, esta otra es una luz de esperanza.
Batman al final de la película entiende que no basta con ser la venganza, pero lo interesante es que esa lección no viene de una epifanía mística ni de un ideal de justicia pura. Llega de la manera más brutal posible, viendo cómo otros toman su filosofía y la transforman en violencia ciega. Reeves nos muestra que los símbolos son como cuchillos, pueden salvar vidas o quitarlas. Todo depende de quien los use. Y Gotham, donde el dolor y la rabia son la moneda más común, incluso un símbolo pensado para el bien puede terminar siendo combustible para la destrucción. Esa es la gran paradoja del Batman de Pattinson. Él no es un héroe luminoso, no es un líder moral, es un hombre que en medio de su propia fractura intenta darle sentido al vacío, y la ciudad lo refleja. Selina toma de él la furia, Riddler toma de él la obsesión y los ciudadanos toman de él la idea de que la violencia puede ser justicia. Es recién cuando carga con la bengala iluminando la oscuridad que por primera vez la ciudad recibe algo distinto, la posibilidad de seguirlo sin miedo. Y sin embargo, Reeves nunca deja que eso sea una victoria completa, porque la pregunta persiste. ¿Es posible que un símbolo nacido del trauma inspire algo más que trauma? Batman es la representación del dilema eterno entre justicia y venganza. Si la justicia es equilibrio, la venganza es exceso. Una busca restaurar y la otra destruir. Pero Bruce vive en esa grieta, convencido de que puede disfrazar una con otra. Y ahí está el corazón de la película, mostrarnos que el héroe no es alguien que tiene todas las respuestas, sino alguien que se equivoca, que inspira el mal mientras intenta sembrar el bien. La filosofía de The Batman no es la de un salvador perfecto, sino la de un ser humano que descubre que incluso el miedo y la rabia pueden ser utilizados como herramientas de otros. Por eso la cinta no se queda en el heroísmo clásico y no hay un final donde la ciudad lo aplaude ni un amanecer que anuncie un renacimiento. Lo que hay es una Gotham arruinada, un Batman que apenas empieza a comprender el peso de lo que significa ser un símbolo, y la certeza de que sus actos no serán interpretados siempre como él desea, porque en esta ciudad rota cada máscara oculta algo, cada símbolo carga con un veneno, y cada gesto de justicia puede confundirse con rabia. Así que decide cambiar por su ciudad, decide volverse un verdadero símbolo. I'm starting to see now. I have had an effect here. But not the one I intended. Vengeance won't change the past. Mine or anyone else's. I have to become more. People need hope. To know someone's out there for them. The city's angry. Scarred. Like me. Our scars can destroy us. Even after the physical wounds have healed. But if we survive them, they can transform us. They can give us the power to endure and the strength to fight. Y así, Bruce comprende que la justicia verdadera no puede nacer de la venganza. Al inicio el murciélago fue solo un eco de su propio miedo, un monstruo que acechaba en la oscuridad para sembrar terror. Pero a lo largo de esta historia descubre que Gotham no necesita un verdugo, sino alguien dispuesto a cargar con el dolor de los demás y darles un futuro, a pesar de que eso lo consuma. Porque si en algún momento Batman llegara a olvidar esa línea, si su cruzada volviera a ser solo una excusa para alimentar la ira que lo devora por dentro, entonces Gotham no tendría héroes, solo monstruos con máscaras distintas. El murciélago, que al inicio fue solo miedo y oscuridad, ahora comienza a transformarse en lo que Gotham realmente necesita: un símbolo de esperanza. Antes de despedirme quería contarles algo importante. Ya activé la membresía del canal. Para animarlos a unirse voy a probar un nuevo formato exclusivo: los behind the scenes de los videos. Ahí compartiré cómo desarrollo las ideas, qué decisiones tomo en el proceso y algunas cosas que realmente me funcionan al momento de crear contenido. Quizás también pueda ser útil para quienes están pensando en iniciar sus propios proyectos. Además, estaré haciendo directos en Twitch donde jugaré todos los juegos de Spider-Man como preparación para el próximo video de la filosofía de Spider-Man.
Gracias de corazón por todo el apoyo que le dan al canal. Este espacio no sería lo mismo sin ustedes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.